Good morning, good Buenos afternoon. días, buenas tardes, buenas noches a todos. On behalf of UNICEF, Por parte de UNICEF, this webinar, les doy la bienvenida a este webinario para presentar las últimas estimaciones de UNICEF sobre el matrimonio infantil. Vamos a esperar un par de segundos porque estoy viendo que todos los participantes están entrando, pero primero queríamos mencionar que la interpretación está disponible en español, francés y árabe. Simplemente tienen que pulsar en la parte inferior de su pantalla. Está el icono del mundito, ahí está la interpretación. Oprimen el mundito y seleccionan su idioma de preferencia. El webinario se va a tener en inglés, pero la interpretación simultánea está disponible al francés, español y árabe. Mi nombre es Claudia Capa, soy asesora principal en la división de datos, análisis, planificación y monitoreo en UNICEF, en la sede principal. Es mi placer darles a todos la bienvenida a este webinario y compartir unos hallazgos iniciales sobre la recopilación del reporte que se compartió a principios del año sobre el matrimonio final. Y es un placer para mí estar acompañada por, vamos a escuchar primero de Vidya Ganesh, directora de División de Datos, Análisis, Planificación y Supervisión en la sede principal de UNICEF. Después voy a compartir unos hallazgos de la publicación de UNICEF junto con mi colega Colin Murray. Ella es especialista en estadísticas y monitoreo, división de datos, análisis, planificación y monitoreo, una vez más, en UNICEF de Nueva York. Y por último, pero no menos importante, se encuentra Nankali Maksud, asesora principal en la protección de la infancia, grupo del programa de UNICEF, que va a compartir sus comentarios también sobre las implicaciones de matrimonio final y va a estar monitoreando la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final. Una vez más, es mi placer darle ceder el piso a Vidya Ganesh para sus comentarios de apertura. Gracias, Claudia. Queridos amistades, compañeros, colegas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por haberse unido con nosotros hoy, donde vamos a estar hablando sobre los hallazgos de los nuevos estimaciones globales que Claudia acaba de introducir. Pero estoy particularmente feliz de estar con ustedes, todos ustedes hoy, particularmente porque es muy importante que tomemos este momento para fortalecer nuestro compromiso y fortalecer nuestras resoluciones para terminar el matrimonio infantil, porque la pregunta que estamos haciéndonos esta mañana es que si está al alcance el fin del matrimonio infantil, pero obviamente la respuesta que queremos es sí, podemos terminar, acabar con el matrimonio infantil y que lo que tenemos que hacer para que esté al alcance verdaderamente es lo que la discusión y la inspiración nos va a llevar. Así que estoy muy ansiosa de escuchar de todos ustedes para saber cuáles son las preguntas que les trae los datos para cada uno de ustedes en sus áreas respectivas de trabajo y en su contexto respectivo, porque eso es muy importante. No tengo que mencionarle a este grupo, pero como todos sabemos, terminar con el matrimonio infantil es un compromiso único que se hizo dentro de los objetivos de desarrollo sustentable bajo la categoría de igualdad y equidad, pero es un área de trabajo que cruza todos los ODS y con un enfoque particular en la igualdad de género y equidad de género. Así que UNICEF tiene la responsabilidad de ser como agencia custodia, motivar el progreso hacia esta meta. Y el proceso de tomar esa responsabilidad ha creado una alianza increíble de personas, de individuos que están trabajando muy cercamente viendo los números, lo que nos están diciendo y de cómo nos ayudan a crecer nuestro programa, de apoyarnos y verdaderamente tener un movimiento global, pero una respuesta muy informada sobre los datos que se pueda escalar y que sea sustentable. Así que es con esa esperanza y con esa fuerza, en esa alianza que tenemos, esa colaboración, que hablemos de algunos hallazgos y quiero hablar sobre tres cosas en particular
y Claudia y Ian Coley y todos, y Colleen van a estar entrando en mucho más detalle. Para comenzar, la escala del asunto del problema sigue siendo masivo, aunque haya habido progreso. Aún tenemos más de 1 millón de niñas que aún se están casando antes de los 18 años al día de hoy. Pero lo que nos dicen las proyecciones es que no estamos en trayectoria para terminar con esto tal como. Y estamos a 300 años aún de un mundo sin matrimonio infantil. Y eso es algo que es bastante preocupante. Y tenemos que, y esa no es la trayectoria en la cual nosotros nos queremos encontrar. Así que tenemos que hacer algo bastante dramático para alterar la tasa de ese cambio. También en los siguientes años vamos a continuar viendo cuáles son algunos de los obstáculos que se están presentando mientras estamos intentando en estas estrategias en base a datos, pero hay que ser más conscientes de lo que son los otros obstáculos que también tenemos que considerar. Así que es lo que estamos intentando de ver por primera vez, cómo los retos, conflictos y el impacto del COVID-19, cambios y mostrarles a ustedes cuál es el tipo de escala de impacto que, como a menudo hemos llamado dentro de UNICEF y ahora para todos nosotros, cuál es el impacto de las 3 Cs para muchos de los resultados de desarrollo. Así que van a ver unos números bastante interesantes sobre los retos de conflicto, cambio climático y COVID. Y mi último punto, por supuesto, es que hay esperanza, porque hemos visto progreso y en cada región podemos ver que hay ciertos países que, y esto es el punto importante, es que se está superando el promedio, así que no es un cambio continuo que queremos, pero queremos ver cómo podemos multiplicar. Tenemos un incremento multiplicado y los países que lo han logrado y están viendo bastante progreso en varios contextos, tendríamos que pensar sobre qué es lo que están ocurriendo en esos países, a ver qué podemos aprender el uno del otro y cuáles de esos elementos podemos aplicar localmente. Pero para este conocimiento, para que sea posible la inversión y los datos es absolutamente crítica, particularmente el uso de datos robustos que vienen de hogares representativos localmente regionales y podemos hacer este tipo de análisis multivariados y a través de varios variables y multisectoriales porque tenemos esos programas de encuestas, por ejemplo, el Household Survey y el de conglomerado múltiple de hogares, esas encuestas que ya tenemos que son críticas. Así que como parte, tampoco hace falta, no se me puede olvidar decir que para cambiar el tiempo hay que incrementar la capacidad de recolección de datos para que haya un proceso continuo para que las autoridades nacionales y aliados a nivel local y nacional para que estén mejor informados con los conocimientos continuos que estamos recolectando a través de análisis y que esté reforzado con datos robustos. Así que ahora, en 2023, estamos mirando estas estimaciones. Vamos a estar produciendo en el 2027, en 4 años, el siguiente estimación global, pero mi esperanza es que en estos 4 años veamos un nivel de cambio que podamos celebrar en el 2027. Así que espero a todos nosotros lo mejor y ansiosa de escuchar vuestras reflexiones y de recomprometernos y terminar con el matrimonio infantil en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vidia, también por recalcar los hallazgos y las implicaciones en este programa. Es muy emocionante ver la participación en este webinario. Tenemos a compañeros participantes de todas partes del mundo. Es una oportunidad de
juntarnos y reflexionar sobre lo que significan estos hallazgos para todas nuestras áreas de trabajo respectivas. Sin más demora, quiero empezar a cederle un resumen de los hallazgos que vienen de esa publicación, comenzando, por supuesto, con algunos números básicos sobre la magnitud del problema, cómo de tan común es el matrimonio infantil y dónde ocurre en todo el mundo, cuáles son los números más actuales que podemos utilizar para nuestros programas de abogacía, en nuestros programas locales. Este gráfico muestra la distribución de números de niñas casadas a través del mundo. Este número 614 millones incluye niñas que son niñas casadas en este momento, además de mujeres que ya no están en su niñez, pero que estuvieron casadas cuando aún eran menores de 18 años. Más de la mitad de las niñas casadas continúan viviendo en el sur de Asia. 290 millones de niñas casadas actualmente viven en esta región, seguido de África subsahariana, donde el 20% viven de niñas casadas, después seguido de Asia Oriental, Pacífico, América Latina y el Caribe, y por supuesto, pues el resto sería el resto del mundo. Así que la distribución de mujeres, niñas casadas en su niñez, Asia del Sur, sur de Asia, tiene la parte más significativa, parte del problema. Por supuesto, tenemos en esta región países muy poblados donde históricamente las niñas casadas es un problema muy común. Vamos a mirar un poquito más en detalle esta distribución de lo que es donde se encuentran a través de esta gráfica de barras que muestra una vez más el número de niñas y mujeres que estaban casadas o en unión civil antes de los 18 años de edad por país. Como pueden ver, en India, un tercio de todas las niñas casadas globalmente continúan viviendo. India solamente representa un tercio de de las niñas casadas del mundo. Y esto combina los siguientes 10 países en combinación. Combinan con una prevalencia elevada de niñas casadas. La proporción de India actual verdaderamente es igual a los siguientes 10 países en combinación, que incluyen Bangladesh, China, Indonesia, Nigeria, Brasil, Pakistán, Etiopía, México, Irán y Egipto. Y una vez más, todos estos 10 países tienen los factores que mencioné anteriormente. Significa una población significativa de mujeres, pero también un problema de niñas casadas, con la excepción siendo en China, donde con la prevalencia de niñas casadas es bastante más bajo que otros países aquí mencionados. Y el resto de los 192 países cubren el último tercio de del peso de niñas casadas, del problema de niñas casadas. Así que no es una distribución proporcional, porque hay ciertas regiones con muchos más casos. Así que la prevalencia de países más elevados que tengan una población más pequeña, a menos que significativamente estos países cambien la trayectoria y acelerar el progreso para terminar con el problema de niñas casadas, matrimonio infantil, no vamos a poder lograr ese objetivo, terminar con matrimonio infantil antes del 2030, para el 2030. Así que vamos ahora a hablar sobre ciertas consideraciones, algunos números con relación al progreso que se ha logrado hasta al día de hoy, enfocándonos particularmente en quién se ha beneficiado de este progreso, porque sin duda el progreso ha tenido lugar, ha ocurrido a través de mucho tiempo, no es algo que se logró de un día a otro, pero ha habido una aceleración de progreso, especialmente en los últimos 10 años. En los últimos 25 años queremos mirar una perspectiva histórica más larga. Ahora estimamos que 68 millones de matrimonios infantiles han sido evitados, así que si pensamos que en 1997 hasta el 2022 aproximadamente 68
millones de matrimonios infantiles han sido evitados. Así que son todas estas niñas y mujeres que no se han convertido en niñas casadas a una edad temprana, muy temprana. Obviamente tenemos que tomar en consideración que esos 68 millones de niñas casadas han sido evitados en distintos tiempos. El pico del cambio del progreso ocurrió esencialmente en los últimos 10 a 15 años. Aquí es donde están viendo en este gráfico la parte en rosado o morado claro. Estos son los que representan el número de niñas casadas que han sido, que han evitado esta fe, y así que ha sido muy estable hasta el 2009, digamos, y después empezó a declinar. Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 afectó y hizo más despacio el progreso, y esto está aquí indicado con este pico. Podemos ver en esta área morada, con lo morado y blanco, se calcula que la pandemia del COVID solamente pudo en el 2020 disminuyó los casos, pero en el 2022 aproximadamente 12 millones de niñas se convirtieron en niñas casadas. A lo mejor en el pasado hayan visto esto, pero 12 millones fue una vez más aproximadamente el 2009. Después de entonces el número estaba reduciéndose, el número de bajo 10 millones. Pero lamentablemente, a causa de la pandemia del COVID-19, el número volvió a incrementarse, y por supuesto reconocemos que el impacto total de la pandemia aún debe ser medido. Durante la pandemia, la recolección de datos estuvo alterada y necesitan al menos 2 años y no más para que puedan ingresar estos datos, también en la forma en que se reúnen los datos sobre el matrimonio infantil, que se refiere a las experiencias pasadas de las mujeres jóvenes y adolescentes. Siempre hay una demora en el tiempo desde que se produce el matrimonio hasta que se recolectan los datos, así que pueden pasar algunos datos entre estos dos tipos de sucesos para que tengamos una recolección correcta de cuál es el impacto correcto de la pandemia. Tenemos que modelar el posible impacto y estas son las estimaciones que estamos presentando. Ahora vamos a mirar entonces la variación regional en estos avances, porque si bien el matrimonio infantil ha disminuido en el mundo, la mayoría de los avances se han logrado en el sur de Asia. Podemos ver entonces la prevalencia en 3 diferentes puntos del tiempo: en 1997, en 2012 y en 2020, representados por estos 3 tipos de colores en las distintas regiones. Vamos a ver en el sur de Asia, en 1997, la prevalencia del matrimonio infantil en sur de Asia. Vemos que fue un 60%. El 60% de las mujeres jóvenes en 1997 ya estaban casadas antes de cumplir 18 años. En 2012, estos niveles habían disminuido por debajo del 50%. Y si se fijan en los datos para el 2020, estamos un poco más allá del 20%. Ven que ha habido un cambio muy marcado desde el 1997 y el 2020 del 60% a un poco más del 20%. Realmente importantísimo cambio en la prevalencia del matrimonio infantil en esta región, principalmente por los avances en India, pero también en Bangladesh y Pakistán han avanzado un poco. Veamos otras regiones del mundo y podemos ver que incluso desde esta perspectiva rápida hay otras regiones que están mucho más cercanas, es decir, que no ha habido un avance tan marcado. Por ejemplo, en África subsahariana vemos que en la parte oriental y en el sur de África ha habido ciertos cambios
la prevalencia del matrimonio infantil en 1997 estaba por arriba del 40% y ahora un 30%, pero en África Central y en África Occidental ha sido menor. Los 3 puntos están mucho más cercanos y ahora quiero enfocarme en las otras regiones en que el matrimonio infantil no es tan común, pero que los avances han sido más lentos. Empecemos por Latinoamérica y el Caribe. Sobre 25 años no ha habido cambios en esta región en la prevalencia del matrimonio infantil, entendiendo que, por supuesto, en esta región el matrimonio infantil tiene una diferencia en la forma. Si bien las uniones son informales, la posición de las niñas es vulnerable, todavía es un tema que necesita tratarse. Quiero también enfocarme en las otras 3 subregiones de África Central, Asia del Este y el Pacífico. Hubo ciertos cambios entre 1997 y 2012, pero en los últimos 10 años, los últimos 10 años no ha habido una disminución marcada, y esto pasa en contextos en los que estamos llegando al final, digamos, de la carrera, donde hay mucha concentración del matrimonio infantil entre ciertas poblaciones por las condiciones socioeconómicas, o quizás sean poblaciones de refugiados o que dejan las áreas de conflictos. En estas poblaciones, el matrimonio infantil es muy difícil determinar porque son minorías y es muy difícil llegar a estas poblaciones. En estas 3 regiones, lo que parece que está sucediendo, estamos realmente en este nivel en que es difícil llegar a estas poblaciones. Son las niñas más vulnerables las que están en juego y normalmente vemos que hay una disminución de los avances. Para decirles que en todas las regiones hay un recordatorio de que a medida que tratamos de trabajar en contextos de alta prevalencia, no tenemos que olvidarnos de las regiones en las que esta práctica está concentrada para poder alcanzar el objetivo general de terminar con el matrimonio infantil. En mi última diapositiva quiero reflexionar sobre este principio de terminar con el matrimonio infantil, que es una obligación universal, un objetivo mundial, y que todas las niñas deben beneficiarse de la misma manera de este avance. Los avances indican que los datos significan que los avances han beneficiado especialmente a las niñas que pertenecen a hogares más acaudalados. Desde 1997 y el 2002, dividido dependiendo de los antecedentes socioeconómicos de las niñas, son niñas especialmente en entornos ricos. Fíjense que la barra azul es la barra que refleja la prevalencia entre los de menos recursos, y la rosada, la de más recursos. En algunas regiones, las 2 barras disminuyen. En el sur de Asia, por ejemplo, hay avance entre las más pobres y las más ricas. Sin embargo, fíjense que en las más ricas ha sido mucho más rápido el avance, extremadamente rápido. O sea que las niñas más pobres se han beneficiado, la prevalencia ha disminuido, pero no tan rápido como con el otro grupo. Lo que es preocupante es que en algunas regiones vemos tendencias opuestas. La prevalencia del matrimonio infantil en África occidental y central ha aumentado en las niñas más pobres y ha bajado en las más ricas, y lo mismo en África oriental y del sur. Hay un estancamiento entre las más pobres en Latinoamérica y el Caribe.
y en Europa y Asia Central también, entre las niñas más pobres. Tenemos que asegurarnos de que no dejemos atrás a las niñas más vulnerables también, porque más adelante van a ser parte de la población más difícil de alcanzar, que lleva al estancamiento del avance. Por eso queremos enfatizar cuál es la mejor estrategia para eliminar el matrimonio infantil. Tenemos que tener en cuenta la dimensión socioeconómica, que es un factor determinante para impulsar estos matrimonios infantiles. Y si queremos eliminar esta práctica, en especial entre la población más vulnerable, tenemos que pensar en transformaciones socioeconómicas que saquen a la gente de la pobreza a través de otras estrategias. Esta es parte de la conversación que queremos saber de cómo enfrentar este problema y cómo quiero ahora darle la palabra a Colleen para la segunda parte de la presentación. Gracias. Gracias, Claudia. Soy Colin y voy a darles la presentación del resto de los datos de hoy. En este último segmento de la presentación de los datos, queremos mirar el futuro y pensar si realmente estamos encaminados para terminar con el matrimonio infantil y cuáles son los retos. En general, si vemos esta tendencia mundial, como Claudia dijo, estamos mirando el problema del matrimonio infantil en los últimos 20 años, que está representado por esta línea que disminuye. Ven que la prevalencia general ha disminuido, pero por supuesto hay una diferencia entre los distintos grupos de niñas. Si vamos a continuar en esta trayectoria, podemos ver que hay una disminución. Si continuamos entonces con la misma velocidad, el ritmo de logro que movimos, va a haber un 16% de prevalencia en el 2030. O sea que no llegamos a cero, que es el objetivo para esta OSD. En general, tenemos que acelerarnos 20 veces en lo que hemos visto en los últimos 20 años para llegar a la prevalencia cero en el 2030. Esto representa una aceleración sustancial e importante y realmente nos muestra cuánto más rápido deberíamos estar avanzando. Es un objetivo realmente muy ambicioso para que podamos alcanzarlo en el 2030. También podemos mirar la proporción de las niñas que se van a casar en menores de 18 años, pero ¿qué pasa con el número absoluto de las niñas afectadas? Podemos ver, estas son proyecciones del 2023 hasta el 2030, que nos muestra que si seguimos con este ritmo actual, cuál es el número proyectado de las niñas que se van a casar y cómo se reflejan en las distintas regiones. Al principio de este gráfico, aquí estamos en este momento, llegamos a las 12 millones de niñas en este momento. Y fijándonos en la disminución que estamos proyectando, podemos ver que este número va a disminuir aproximadamente a 9 millones de niñas que se casan por año al 2030, pero por supuesto no llegamos al cero. También vemos entonces un par de cosas interesantes. Si ven la distribución regional, ¿dónde estamos avanzando más en el mundo? Quizás podemos ver en la parte inferior del gráfico, en el África subsahariana, ha habido una pequeña disminución en la práctica en los últimos 25 años. La población en esta región está proyectada a que vuelva a crecer la prevalencia, o sea que el número total de niñas casadas no va a bajar, sino que se proyecta que va a aumentar, en contraste con la tendencia internacional. O sea, vamos a ver un aumento en este porcentaje, que es algo realmente preocupante.
Es decir, que dado las proyecciones demográficas que vemos y que la población va a seguir, realmente hay un nivel aumentado de emergencia sobre la que tenemos que actuar en esta región con respecto a la eliminación de esta práctica. Veamos otras regiones, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, vemos que en el sur de Asia es la única región en la que hay una disminución visible en este número. Ha habido también problemas socioeconómicos que reflejan el problema aquí y para que podamos ver que este número disminuye y esto está también influyendo las tendencias internacionales. Y volvamos a la parte superior del gráfico, en muchas regiones el número absoluto está proyectado que va a ser consistente y estable. No vemos realmente que haya grandes reducciones en esta parte y esto representa las tendencias que Claudia mostró antes, que son las poblaciones más difíciles de alcanzar y lo que ha pasado en los últimos 10 años. Y esto nos lleva entonces a continuar nuestros esfuerzos y que hay un montón de niñas, un número estable que se van a casar por año. Y también hemos incluido el impacto estimado del COVID-19, como mencionó Claudia, pero todavía no tenemos los datos verdaderos del impacto de la pandemia. Y hemos proyectado que sobre 10 años, entre el 2023 o 2030, va a haber como 10 millones de niñas que se van a casar en estas condiciones. Ahora, mirando esta proyección también de una manera algo distinta, en lugar de solamente mirar los siguientes 7 años, que significa de ahora al 2030, también podemos pensar si simplemente estuviésemos observar esta tendencia, continuarse hasta al futuro, ¿cuánto se demoraría para terminar matrimonio infantil? Si continuamos con la tasa actual y si estaríamos dispuestos a esperar tanto tiempo. En este momento estamos a 300 años para terminar con el matrimonio infantil, que obviamente es un tiempo extremadamente largo. En base a este hallazgo, por supuesto, no vamos a poder cumplir eso hasta que se elimine el matrimonio infantil en todas partes. Así que cada una de las regiones en el mundo, ¿cuánto se demoraría para cada una de estas regiones para eliminar? Y cuando estamos viendo áreas de África subsahariana, la fecha aquí en este gráfico de tiempo, ellos terminarían que está a cientos de años en el futuro, simplemente demasiado lejos. Hay otras regiones que estamos mostrando en la parte inferior de este gráfico, en la parte de abajo, de esta línea del tiempo. Estas son regiones que no han hecho progreso en la última década. Así que ni siquiera podemos proyectar un momento en el cual ellos eliminarían con el matrimonio infantil, porque la tendencia continúa y continúan al mismo nivel en un futuro. Así que no hay ni siquiera un momento en el futuro donde nosotros veamos que ellos vayan a terminar con la práctica. Mirando por la de parte más positiva, como Vidia mencionó en su apertura, hay razones de tener esperanza y ejemplos positivos de los cuales podemos aprender. En cada una de las regiones del mundo hemos mostrado no solamente el año en el cual esa región terminaría, acabaría con las prácticas de matrimonio infantil, pero también en la región se acelerara su tasa en un país que está haciendo excelente progreso. Así que en África subsahariana, Gambia, por ejemplo, podría terminarlo a menos de la mitad del tiempo si siguen con su. Y toda la región del mundo tienen países individuales que son ejemplares. Así que mostrándonos de que sí, que nuestra meta es alcanzable, es posible. Para cerrar, queríamos añadir ciertas reflexiones sobre los retos particulares en los esfuerzos de acabar con el matrimonio infantil. Sabemos que en el mundo del día de hoy hay condiciones policrisis que incluye que es una crisis
actual y superpuesta que crean condiciones de riesgo para niñas de varias maneras. Por ejemplo, pandemia, crisis, interrupción de educación, desastres naturales, cambios climáticos y sus efectos. Así que hay distintos tipos de crisis que se nos puede ocurrir a menudo. Crean condiciones que tienen un canal de impacto parecido. Son cosas que por distintos tipos de razones pueden acabar con interrumpir, por ejemplo, la educación de las niñas o podría crear un shock dentro de crear algún tipo de eh, que les causen a tomar decisiones como por ejemplo el matrimonio infantil. Así que son distintas cosas que pueden incrementar, por distintas razones podrían incrementar los casos de matrimonio infantil. Hay 3 factores que me gustaría mostrarles. El primero, ya lo hemos mencionado en la presentación, que hemos estimado que habrán 10 millones de novias infantiles adicionales a través de la década, comenzando en el 2020, a causa de la pandemia del COVID-19, especialmente por el impacto en los cierres de escuelas durante la pandemia, pero también interrupciones de servicios, shocks de ingresos, crisis de ingresos y otros factores. Además de la pandemia, otra área de preocupación muy afectada son áreas y muertes por conflictos. Hemos incluido un nuevo cálculo de la relación entre conflicto y matrimonios infantiles que se produce en base a mirando datos históricos a través del tiempo, viendo en el pasado países que hayan experimentado, que se hayan enfrentado a conflictos y si ha habido impacto sobre el nivel de matrimonio infantil en el momento que está ocurriendo ese conflicto. Así que una mirada a largo plazo para ver la relación entre esos 2 puntos y sí vimos que sí hay una relación entre el conflicto y matrimonio infantil históricamente y al cuantificarlo hay un aumento de 10 veces en las muertes por conflicto. Vemos cuando existe eso, existe un aumento del 7% en el matrimonio infantil. Podría ser debido a una mayor sensación de inseguridad, amenazas de violencia sexual, fallas en la infraestructura y otros canales. Y con un acercamiento parecido también hemos mirado históricamente cómo los choques climáticos o cambios climáticos, este tipo de eventos ha tenido un impacto sobre matrimonio infantil y una vez más hemos encontrado una relación en el impacto entre estas dos situaciones y en el análisis hemos visto que los choques climáticos se definen como eventos una desviación en la caída de lluvia o demasiada poca caída de lluvia. Para cada 10% de aumento en los choques climáticos, encontramos un aumento de 1% en el matrimonio infantil. Así que hemos visto esa relación ahí también. En casos, por ejemplo, inundaciones, sequías, estos eventos pueden tener un impacto por ejemplo, puede afectar las fuentes de ingresos interrumpidas, inseguridad alimenticia, presiones sobre los recursos comunales y otros canales. Así que estas investigaciones nos han mostrado que el progreso que hemos visto al día de hoy, hay progreso ocurriendo sin duda alguna, pero no es lo suficientemente rápido para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, el ODS. Hay ciertos retos a los cuales nos vamos a estar enfrentando que hay que tener en mente que verdaderamente intensifican el llamado a este trabajo. Habiendo dicho eso, voy a cerrar la presentación de datos y quiero llamar entonces a Oncali, que también va a compartir ciertas reflexiones también, Nancali. Gracias a todos por tener estas reuniones. Es excelente escuchar estos datos por tu parte y todas las personas que tenemos en esta reunión. Hay mucha motivación, recordatorio a todos, cualquier pregunta, clarificación que tengan, las preguntas y respuestas para que podamos recolectarlos. Pero antes de comenzar con las preguntas y respuestas, es un honor que yo tengo el honor de facilitar
¿Qué vamos a hacer a este respecto? Estoy muy agradecida por todo el análisis que Claudia y Colleen están haciendo sobre lo que es la situación al día de hoy, y particularmente es pertinente este año a medida que estamos llegando al punto medio de los ODS y cómo podemos acelerar y hacer más, hacerlo más rápido y aprender de lo que ya hemos hecho bien. Así que relacionado con esto, quiero compartir con ustedes que uno de nuestros colegas han compartido el enlace a la publicación en línea aquí en el chat, así que siéntanse libres de entrar y observarlo para ver lo que hemos aprendido sobre la evidencia y lo que hemos aprendido, lo que sí funciona. Así que cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de ver ese reporte, aquí hay un par de cosas que ya sabemos que funcionan para terminar con el matrimonio infantil, cosas que hemos aprendido a través del tiempo, y ahora que tenemos los 7 años para continuar, podemos aprender rápidamente sobre esto y acelerarlo de un modo acelerado para que podamos cumplir con ese punto de eliminación. La publicación habla sobre el crecimiento económico inclusivo, protecciones equitativas, de abordar la pobreza, ¿no? Y su impacto sobre el matrimonio infantil. En Etiopía, ciertos países han mostrado progreso en esta área y es algo de lo cual todos los demás podríamos aprender. También hemos aprendido que hace falta políticas políticas laborales para la mejora para las mujeres y que hayan otros servicios para las niñas, ¿no? Para evitar estas situaciones. En este webinario hemos hablado, estamos escuchando de comunidades, de padres, de la falta de opciones. Algo que sabemos que funciona en países que mostrando progreso es de tener opciones alternativas, pero solamente una opción si las niñas tienen un nivel de educación que puedan entrar a esas opciones, optar a esas opciones. Estamos hablando no solamente de educación secundaria, pero educación secundaria de calidad. También tenemos que apoyar a niñas que ya están casadas, darle acceso a información, a servicios, para que puedan tomar las mejores decisiones en sus vidas, convertirse en ciudadanas productivas, no solo para ellas, pero sus hijas también. Y también sabemos finalmente que hace falta educar sobre el tema de igualdad en estos momentos. Tenemos que retar a estas normas, esas prácticas comunes, así que tenemos que poder hacer eso para abordar el contexto donde están ocurriendo el matrimonio infantil y normas tradicionales, limitando a las niñas no solamente verse como esposas futuras y madres, sino que muchísimo más. Me fallaría si no mencionara a muchos de ustedes que sí, mi nombre es Nankali, soy coordinadora para el programa global implementado por UNICEF. Y este programa es generosamente soportado por los gobiernos de Bélgica, Noruega, el Reino Unido, internacionalmente, y algunos de aquellos representantes están aquí en esta llamada, así que quiero tomar un minuto para mostrarles nuestro agradecimiento hacia ustedes mientras estamos hablando para el macronivel, que es el programa global más grande para terminar con el matrimonio infantil, mostrando resultados no solamente a través de UNICEF, pero muchas colaboraciones, incluyendo de otros que también están acompañando en esta llamada. Por ejemplo, al final del 2022 tenemos capacitación para más de 21 millones de niñas a través de 12 países. También pudimos activar a miembros del comité en diálogos para terminar con el matrimonio infantil, la igualdad entre géneros. Se apoyan más de 40,000 puntos de servicio para proveer a la educación para niñas de servicios de protección y seguridad. Voy a parar porque sé que hay muchos otros recursos que vamos a estar compartiendo en el reporte anual, pero ahora quiero cederle la palabra para escuchar excelentes palabras de algunos compañeros a través de las distintas colaboraciones. Ha sido tan bueno ver a todas las personas que se han unido. Así que, compañeros, ya han escuchado muchos de nosotros, ahora es momento de nosotros escuchar de ustedes. Sé que Claudia y Colleen ha estado en la parte por atrás, están contestando algunas preguntas que han tenido, pero también nos gustaría escuchar vuestras voces. Así que si están ahí y quisieran alzar la mano, por favor, háganlo. Nos
encantaría no solamente leer sus preguntas, sino que también escuchar vuestras voces de allá afuera del campo. Así que escuchar cualquier pregunta que puedan tener con respecto a los datos. A lo mejor le voy a ceder a ustedes la palabra. Claudia, Nicole, sé que cada país, cada región tiene contexto. La pregunta de Simón, ¿cuáles son algunos de los otros factores que puedan explicar el incremento en el matrimonio infantil en el SSA? Otra pregunta también, ¿cuáles son los efectos del cambio climático o conflicto que tengan un papel en esto? Otra pregunta, ¿cuál es la evidencia de la relación significativa entre el matrimonio infantil y la incidencia de VIH y su prevalencia? Otras preguntas. Si hay trabajo antropológico para entender y apoyar las comunidades y padres para considerar sus opciones para abordar circunstancia económica. Es la pregunta del millón, verdaderamente. ¿Cómo terminar con el matrimonio infantil? Y esta es la pregunta que todos tenemos que intentar de contestar. Sabemos que por el análisis de los países de desempeño elevado tienen puntos en común. Son países de prevalencia alta, por ejemplo, Bangladesh, a países de baja prevalencia como Ruanda, que todos tienen un par de puntos en común. Todos han tenido transformación significativa en garantizar las oportunidades de empleo para mujeres. Y no estoy hablando sobre empleo vulnerable, sino que empleo estable. Y este tipo de oportunidades. Estos países también han hecho mucho progreso, han tenido mucho progreso en proveer acceso a educación secundaria para niñas, no solamente educación primaria. Sabemos que la educación se hace más significativa cuando estamos hablando a la relación con matrimonio infantil, con la educación secundaria, 10º, 11º grado. Vemos que ahí disminuye el matrimonio infantil y la inversión, así que hay que eliminar la pobreza. Sectores, por ejemplo, sector agricultura, donde la mayoría de la población más pobre depende de este sector. Y esto va de la mano con cambios en actitud y normas sociales. Y a veces los cambios en normas siguen a los cambios de la realidad. No solamente cambia la norma y después cambia la realidad. No, a veces es al revés también. Así que estos países tienen estos elementos en común. Por supuesto, la pregunta opuesta, ¿por qué ciertas regiones no han visto progreso, mejora? Si pensamos, por ejemplo, el conflicto subsahariano, y especialmente aquí es donde la prevalencia más elevada se encuentra en África, en las regiones de Sahel, a través de varios países concentrados en el Sahara Central. En partes del Sahara, el matrimonio infantil es más cercano al 90%. Son regiones donde combinación de clima, conflicto y, por supuesto, estos problemas han sido persistentes por varios años. Así que, por supuesto, no hay una respuesta que satisfaga la satisfacción de todo el mundo porque las condiciones son distintas. Pero si no hay mejora cambio de políticas de educación secundaria, empleo de calidad o cambios de las normas tradicionales. Estas son algunas de las razones por cual el progreso no ocurre. Y antes de cederle la palabra a Colleen, quería reaccionar al comentario sobre qué sabemos de la prevalencia del matrimonio infantil y conflicto, además de lo que mencioné del Sahara, hemos calculado la prevalencia de matrimonio infantil en contextos frágiles y es el doble la prevalencia que tenemos en un contexto que no sea frágil. Así que hay una combinación de factores, teniendo en cuenta estas de realidades para el matrimonio infantil para las niñas. Le cedo la palabra a Colleen para contestar preguntas adicionales. Ahora vamos a ver entonces las preguntas que salgan en el preguntas y respuestas. Gracias, Claudia. Yo veo que realmente ya respondiste una serie de preguntas, pero voy a hablar por las razones y los desafíos. Vi
algunas preguntas técnicas que voy a responder rápidamente con respecto a la carga y las proyecciones. Las proyecciones que vemos aquí no tienen en cuenta otros indicadores ni variables, son estrictamente una proyección de lo que sucedería en el futuro si el ritmo que vimos en el pasado siguiera. Esto lo podemos combinar con la población para mostrar la carga. Es que la prevalencia, que es el porcentaje con respecto a la población, ¿qué representa este porcentaje con respecto al número de niñas que están representadas y afectadas? Gracias, Colleen. Muchísimas gracias por haber tomado esta respuesta. Colleen, veo las preguntas también, veo una pregunta con respecto a que África, si tiene una estrategia regional, la Comisión Africana tiene una campaña una estrategia para terminar el matrimonio infantil. Ha hecho evaluaciones, pero no podemos hablar de la siguiente estrategia continental para África, que quizás siga la misma línea que la campaña. Yo creo que muestra una gran disposición. La región va a tener no solamente una estrategia, sino más campañas, porque se marcó el matrimonio infantil como un objetivo para el desarrollo infantil en general en el continente africano, cuando se pueda identificar como parte de la Agenda 2030 que queremos en África, pero mirando hacia atrás para mirar las preguntas. Gracias, Colleen, por responder sobre los temas alrededor de los datos demográficos. Hay una pregunta, quiero tratar de encontrarla porque creo es algo que tenemos que hablar. Las definiciones y los cálculos de la carga. Colleen, ¿puedes responder? Sí. El problema es que la prevalencia se mide, está basado en una norma estándar que es un indicador internacional que se marcó entre 2024 y 2023. Esta prevalencia tiene un registro doble. Cuando combinamos esto con la población y vemos el número de la carga de la población, que también viene de los datos que vienen de la división de población, expresa entonces la prevalencia de una forma diferente. Entonces, ¿cuál es el porcentaje y cuál es el número? Este es un cálculo que hace UNICEF, que toma en consideración entonces todas estas variables y estas distintas fuentes. También también hay prevalencia en los países que tienen que están transicionando de la alta prevalencia a la baja prevalencia. ¿Qué puedes comentar en estos países? Ruanda, Indonesia, por ejemplo, tienen grandes avances. Sí, están llegando prácticamente a cero. Lo que vemos, me gustaría mostrarles un cuadro que hubo un cambio que marca una gran diferencia en términos de estos países que han logrado grandes avances en los últimos años. India, Bangladesh, Etiopía, por ejemplo, tenemos grandes poblaciones que son de una prevalencia tradicionalmente muy alta, pero ahora están más moderados. Pero también hay ejemplos de estos países de poca prevalencia y también ejemplos de países que tienen un avance bastante equitativo, que es un poco más raro. Quisiera darle más detalles de esto y vamos a compartirlo más adelante. Una última pregunta que ya la hice, pero que tiene que ver con las relaciones entre los matrimonios infantiles y también las condiciones socioeconómicas. ¿Podemos compartir la publicación más adelante? Sí, podemos compartir más información después de que terminemos, porque hay otros factores para considerar con respecto a quienes entran en estos matrimonios, con respecto a la actividad, con respecto a las parejas que son más grandes que ellas.
y más recientemente también vemos entonces un aumento en las prevalencia de embarazos adolescentes que están relacionados no solo con estos matrimonios, sino con otras uniones. Vamos a los últimos minutos. Vemos que tienes un video que quizás hay algunas últimas palabras que quieras compartir antes de que cerremos. Quizás les damos 30 segundos para una reflexiones o para dar las gracias. A ver, voy a mirar quién ha levantado la mano. Bien. Reflect, por favor, ¿puedes tomar la palabra? Hi, can you hear me? Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, Yeah, thanks perfectamente. for giving me the floor. Gracias por darme la palabra. Quiero decir que ustedes querían hablar algo de otras voces. Ustedes dieron algunos datos de Bangladesh y una historia que sí, probablemente tenemos éxito con respecto a otros países africanos, pero todavía no hemos eliminado el matrimonio infantil. Como ustedes saben, yo creo que hay algunas opciones que ustedes mencionaron, probablemente un gran área de problema es con respecto a lo que hemos hecho colectivamente, con respecto al cálculo de las niñas. Las niñas colectivamente trabajan en contra del matrimonio infantil en las distintas regiones. Los padres tratan de escuchar a las voces de las niñas. Creo que esto es muy importante, más allá de otras cosas que ustedes mencionaron. Realmente apreciamos este avance. Algunas políticas han sido muy útiles. Hay buenas políticas, pero hay algunas otras relaciones, como por ejemplo las conexiones sociales que tienen muchos problemas con respecto a las diferencias de género. Y realmente estas diferencias de género han contribuido a los cambios que hemos logrado cuando hemos podido superarlas. Una cosa que siempre queremos saber es qué da resultado en los diferentes contextos. Realmente sería buenísimo saber cuáles son los aprendizajes de Bangladesh. Gracias por compartirlo. Nos hemos quedado sin tiempo, por más que algunas otras personas han levantado la mano. Muchísimas gracias a Colin y a Claudia. Y si quieren compartir algo más antes de que lo cerremos. No, realmente quiero agradecerles a todos por los comentarios tan conscientes que han dicho, por las preguntas y las inquietudes que tienen para saber más y también por los aportes y soluciones que han dado con respecto a los diferentes contextos. Esto es muy enriquecedor, es un diálogo que nos ayuda muchísimo y que lo valoramos. Quiero cerrar las presentaciones diciendo que tiene que ver con aprender, con compartir experiencias, con estar abiertos a qué funciona, qué no funciona y que esto sucede en que tenemos que seguir mejorando, no solamente invirtiendo en reunir los datos, sino también en usar los datos para poder tener el conocimiento que ustedes necesitan. Lo mejor para todos ustedes, las asociaciones, la colaboración es vital y esto es lo que nos va a llevar a lograr buenos resultados, lo mejor para todos. Muchas gracias, Vidia. Gracias a todos. Por favor, busquen los enlaces y por las publicaciones lo pueden ver que están compartidas en nuestras plataformas sociales y en el chat. Y sí, también la grabación vamos a compartirla. Vimos muchas solicitudes de estos. Vamos a parar aquí. Gracias a todos para que tengan un gran día o una gran noche. Adiós, adiós. Muchas gracias, muchas gracias.